Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. ¿Ustedes qué team son? ¿Team emociones o team razonamiento? ¿Por qué les pregunto esto? Porque justamente esta discusión entre las emociones y el razonamiento ha sido un tópico recurrente a lo largo de la historia. Muestra de ello es que hoy en día seguimos analizando los beneficios de ser impulsivo o bien de analizar y tomar conciencia en torno de nuestras decisiones y consecuentes acciones. Por lo tanto, hoy en Yo Leo les voy a dar algunas razones por las cuales vale la pena leer una novela que se escribió hace más de 200 años y que precisamente toca este tema. ¿A qué novela me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Antes de darles mis razones por las cuales considero vale la pena leer hoy en día, 200 años después de que se publicó esta obra intitulada Sentido y Sensibilidad de Jane Austen, considero importante darles dos elementos previos. Por un lado, el contexto y por el otro lado, su argumento. Comencemos con el primer aspecto, el contexto. El contexto histórico. Es decir, tenemos que partir del hecho de que esta novela fue publicada en el año de 1811. ¿Por qué este dato es importante? Muy simple, porque precisamente que estemos en los albores del siglo XIX muestra los ecos del siglo XVIII, es decir, el siglo de las luces, un siglo en el cual la conciencia, la razón eran lo primordial. Caso contrario a la primera mitad del siglo XIX, donde viene el boom del romanticismo y en consecuencia este desbordamiento de emociones. Que la novela haya sido publicada en 1811 nos muestra precisamente ese transitar entre el razonamiento y la exacerbación de las emociones. Muestra de ello es el argumento de esta novela. ¿De qué va Sentido y Sensibilidad de Jane Austen? A grandes rasgos, la novela nos cuenta la historia de dos hermanas. Por un lado, Elinor y por el otro lado, Marianne. Las hermanas Dashwood básicamente lo que hacen cada quien desde su percepción, cada quien desde su estilo, cada quien desde su personalidad, es buscar el amor y el consecuente matrimonio. Todo esto recordando que estamos en una sociedad victoriana, es decir, una sociedad patriarcal, rigurosa y en consecuencia muy firme a ciertos usos y costumbres. Como lo podemos deducir a partir del título, las hermanas Dashwood simbolizan, por un lado, el sentido y por el otro lado, la sensibilidad. Muestra de ello, a su vez, es que esta novela también es conocida como Sentimientos y Sensatez. Es decir, esta pugna entre las emociones y el razonamiento. Pero ¿quién representa qué? En el caso de la novela de Jane Austen, Elinor representa el sentido, es decir, esta cualidad de analizar las circunstancias, analizar a las personas y razonar un poco más sus actos, sus palabras y todo lo que provenga de ella y va a verse reflejado en una serie de acontecimientos. Caso contrario de Marianne, quien va a simbolizar y representar la sensibilidad. Es decir, va a ser una mujer totalmente impulsiva, llevada por sus emociones sin analizar a pie juntillas cada aspecto, así como lo hace su hermana Elinor. Otro personaje importante en la novela
es el amor, la pareja de Elinor, Edward Ferrars, porque precisamente este hombre va a involucrarse con Elinor porque le va a dar valor a su forma de ser. Es decir, él no va a tener ningún conflicto de que su amada sea una persona racional, que tome el tiempo para analizar las circunstancias, que sea una persona analítica, racional, crítica. Entonces, este personaje es muy importante por el valor simbólico que va a tener. Valor que les voy a mencionar en próximos minutos. Como buena historia que gira en torno del amor, ya sea un amor apasionado, entregado o un amor racional, las hermanas Dashwood van a vivir un sinfín de vicisitudes en torno a la búsqueda del amor y en consecuencia en la búsqueda de un marido. Pero cada una de ellas va a vivir esa experiencia de manera diferente. Esto como consecuencia de la prioridad que ellas tienen, ya sea el sentido o ya sea la sensibilidad. Y justamente ese aspecto es el hilo conductor, el leitmotiv de la novela. En todo momento vamos a estar viendo cómo las hermanas Dashwood van a estar interpretando, viviendo y aceptando las consecuencias de sus decisiones y de sus consecuentes acciones. Teniendo como base esta breve reseña, este breve resumen de la novela, ahora sí podemos cuestionarnos el por qué vale la pena leer esta novela si ya tiene más de 200 años. ¿Qué nos puede decir a nosotros, entes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI? La respuesta es muy fácil. La primera razón por la cual para mí sigue valiendo la pena leer Sentido y Sensibilidad de Jane Austen es precisamente esta reflexión de la importancia de la libertad, de la justicia, puesto que entre líneas, aunque podríamos decir que no es tanto entre líneas, porque hay momentos de esta novela que sí es muy explícita la temática de la búsqueda de la libertad y de la justicia en un contexto, en una sociedad bastante patriarcal, bastante rigorista, bastante cerrada. Ese aspecto es importante porque nos lleva a su vez a nosotros a reflexionar sobre cómo algo tan íntimo como puede ser las relaciones interpersonales, en este caso relaciones de índole amorosa, pueden reflejar, representar problemáticas no solo personales, sino sociales. Es decir, algo tan íntimo como puede ser el buscar, encontrar y tratar a una posible pareja con la cual queremos casarnos, refleja a su vez, sí, aspectos familiares, aspectos personales, pero también aspectos de la comunidad en general. Una situación que, a pesar de que han pasado más de 200 años de que esta novela se haya publicado, sigue siendo un problema actual en distintas sociedades, por no decir en todas las sociedades. Por lo tanto, la primera razón por la cual yo las invito a acercarse a esta novela es precisamente ese tema que sigue estando vigente el día de hoy. Y entonces, a través de las historias, las reflexiones, las vivencias de las hermanas Dashwood, podemos nosotros tomar una iniciativa no solo en torno de nosotros, sino también en torno de nuestra comunidad. La segunda razón por la cual yo las invito a acercarse a Sentido y Sensibilidad de Jane Austen en el contexto de nuestra época actual es precisamente analizar ese aspecto que le da título a la novela. A lo largo de ella, más allá de las libertades y del contexto cultural en el que se desarrollan los personajes, es digno de que nosotros nos cuestionemos cómo somos nosotros.
¿Somos más racionales o somos más emocionales? Y justamente la novela nos muestra de una manera tanto implícita como explícita los beneficios, pero también los riesgos de ser más racional o más emocional y en consecuencia menos racional y o menos emocional. Entonces, la novela nos ayuda a que reflexionemos no solamente en torno de Elinor o Marianne, sino incluso de nosotros mismos y de la sociedad en general. Digno de que nos cuestionáramos hoy en día, ¿la sociedad de principios del siglo XXI es más racional o es más emocional? Y finalmente, la tercera y última razón por la cual yo considero que vale la pena leer Sentido y Sensibilidad es que a lo largo de sus 50 capítulos, más o menos 300, 350 páginas, dependiendo de la edición a la cual nosotros nos acerquemos, nos vamos a encontrar una novela que nos sabe envolver por medio de, sí, las historias de las hermanas Dashwood, pero por el otro lado de las descripciones tanto de nuestras protagonistas como del entorno. Es decir, recordemos nuestra máxima de yo leo. Nada viene de la nada. Este análisis sobre a qué le damos más importancia, si al sentido o a la sensibilidad, es producto de un marco contextual, tanto desde una perspectiva macro, es decir, extraliteraria, en este caso la Inglaterra victoriana, pero también desde una perspectiva intraliteraria. El contexto de las hermanas Dashwood nos ayuda a entender muchos aspectos e incluso que dos hermanas que a pesar de que se desarrollaron en un mismo contexto, toman caminos y posturas distintas ante un mismo fin, encontrar el amor y en consecuencia un marido. Este andar en búsqueda del amor y en consecuencia de un marido es un andar lleno de vicisitudes, vicisitudes que no son interpretadas de la misma manera por Elinor y por Marianne. Entonces esa situación es producto de un excelente manejo de recursos por parte de Jane Austen. Es decir, a través de estos 50 capítulos, de los altibajos que van viviendo nuestras protagonistas, nos vamos envolviendo no solo en la historia, sino en esos aspectos entre líneas que les acabo de mencionar en mis dos razones anteriores. De nueva cuenta y como lo he hecho en otros videos, esta historia también tiene adaptaciones cinematográficas o bien referencias en otras obras, principalmente teatrales y cinematográficas. Por lo tanto, si ustedes quisieran empaparse de manera muy general en esta historia, pueden hacerlo a través de alguna de las adaptaciones, ya sea en obra de teatro, cinematográfica, de serie, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas recreaciones, interpretaciones, adaptaciones que hay. Pero con la condición, si se me permite poner condiciones, que si a ustedes los atrapa la película o esta adaptación en cualquiera de los otros formatos habidos, la invitación es que se acerquen a la fuente principal, es decir, esta novela. ¿Por qué? Porque caso contrario a las adaptaciones principalmente de índole audiovisual, los recursos que usa Jane Austen muchas veces no se pueden representar, no se ven reflejados en la adaptación audiovisual o en la adaptación teatral. Es decir, muchas veces necesitamos de esas descripciones detalladas, principalmente de los gestos, de los ambientes. Sí, el gesto lo podemos ver interpretado por el actor o la actriz en cuestión. Podemos ver el horizonte y el panorama, pero muchas veces a nosotros nos ayuda más el leer de manera detallada esas descripciones que solo un paneo de la cámara. Entonces la invitación es que nos acerquemos
a la novela para que por medio de ella entendamos esta dicotomía entre el sentido y la sensibilidad. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se ha subido en Yoleo, a que inviten a sus contactos a que se integren a nuestra comunidad de Yoleo, a que estén al pendiente y que me sigan en las distintas redes sociales en torno a su vez de este espacio. También les hago la cordial invitación a que usemos el espacio de comentarios para que me digan ustedes si conocen esta novela o bien alguna de las adaptaciones, qué les parece, qué team son ustedes, team sentido o team sensibilidad, qué team son. A su vez podemos usar el espacio de comentarios para hacer sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.